estamos en esta ocasión, con Guillermina Bustos, una colega argentina, ¿no? Exactamente, sí. Nací en Argentina, en Córdoba. Y de hecho soy de un pueblo más chico, que se llama Santa María de Punilla. Sí, Tiene escena local. Ujú. conozco Santa María de Punilla, participé en un concurso, ¿era paisaje contemporáneo? ¿Cómo era el- Exactamente, sí, era un encuentro de paisaje contemporáneo. Ujú. Hubo Sí, hace sí, mucho tiempo, José Miguel. sí, hace mucho tiempo. Y ahora ya no estás viviendo en Argentina. No, ahora hace 6 años y medio más o menos que estoy en Brasil, en Sao Paulo. ¿Cuánto? ¿6 Seis años? años y medio. Es Ujú, mucho, sí. ujú. Pero también tú tuviste una pequeña travesía acá en Chile, pues hiciste el magíster acá en la Claro. Chile, ¿no? Ujú. Estuve 2 años sí, en Chile, viviendo en Santiago, por eso ya no hablo como cordobesa, tampoco como chilena, tengo ahí un mix Ya. curioso en español. Y después tuve un año ahí medio en transición y después 6 años y tanto aquí en Brasil. Bueno, Eh, oye, ¿en qué estás en Brasil? ¿Por qué fuiste para allá? ¿Qué estás haciendo ahí? Está, es una larguísima historia. Eh, Vinimos aquí con una idea de instalar un centro de investigación y residencias de arte contemporáneo con un colega, socio, que se llama Jorge Sepúlveda Tapia, que de hecho nació en Chile. Es de Santiago, pero principalmente está radicado en Villa Alegre, ahí en la región del Maule. Y junto con él vinimos para acá con esa idea y ha funcionado bastante bien. Nos conocíamos de un programa de residencia anterior, que todavía está en vigencia, que se llama, relacionado a una iniciativa que es Curaduría Forense, Latinoamérica. Y después aquí instalamos este centro, este espacio que estoy ahora físicamente, que se llama Uber Bauhaus, que es básicamente un departamento en el piso 22, de un edificio bastante emblemático del centro, diseñado por Oscar Niemeyer, que es el edificio Copam. Y aquí recibimos artistas, investigadores, y llevamos adelante un programa de residencias internacional. Así que esa es la historia, y después la idea de, como le decía José Miguel del principio, yo venía de un pueblo pequeño, Santa María de Punilla, estudié en Córdoba, me fui a Chile a hacer la maestría de la Chile y después cuando apareció la oportunidad de venir para acá, venía conociendo artistas y el tipo de perfil de artista que aquí era posible de ser desarrollado, el tipo de carrera, y me llamó mucho la atención venir para acá y efectivamente es un lugar, Sao Paulo en Brasil, donde se paga muy bien, se vive muy bien, hay muchas oportunidades laborales, además que la vida personal también es bastante interesante. Es así, la historia corta. Oye, ¿y tú trabajas y vives del arte o también estás apoyado por otros trabajos? O sea, ¿a qué se refiere la buena oferta laboral? Bien, en este momento sí, trabajo y vivo del arte, igual que nosotros hablamos de trabajar y vivir del arte, por eso el juego que desarrollamos, nosotros no solamente nos referimos a soy artista y vendo obra, entendiendo que, por lo menos en América Latina, a partir de varias investigaciones, algunas iniciativas de censos latinoamericanos que hemos realizado desde la organización de la cual soy parte, que se llama Trabajadores de Arte, sabemos que entre un 3 y 5% del total de las personas que estudiaron y trabajan en arte viven de la venta de obra. El resto vive de ser profesor, docencia no formal, funcionario. Esos son los principales mercados relacionados a arte. Entonces yo participo em, mi principal ingreso tiene que ver con ser coordinadora de un programa de residencias que mezcla ahí gestión y pedagogía. También hago clases en una universidad, no de manera exclusiva, sino hago una sola materia en una universidad en México, en una universidad iberoamericana de Puebla. La materia además se trata justamente sobre cómo vivir de arte, se llama Mercadotecnia Cultural y Proyectos de Gestión, que tiene que ver con cómo vivir del arte en América Latina y además en escena local. Y a la vez, como artista, lo que a mí me llama mucho la atención, y por eso digo, aquí se paga bien, aquí hay mercado, tiene que ver con que, por ejemplo, no he vendido obra, pero la mayoría de las instancias en las que he participado he tenido remuneración y reconocimiento
como trabajadora de arte, como artista específicamente. Entonces, no, en este momento no participo de ninguna galería, sin embargo, he recibido remuneraciones como artista en diferentes instancias, tanto autónomas como institucionales, cosa que ni en Chile ni en Argentina me había sucedido. No, de hecho en Chile de manera esporádica ocurre lo siguiente: una institución se gana un fondar, te invita y te asigna un honorario. Aquí eso es mucho más recurrente y mucho más frecuente. No, y en Argentina podría decir que prácticamente improbable, por lo menos en Córdoba, que es donde más he trabajado. Bueno, este es un programa especial, porque generalmente indagamos más sobre la invitada, la artista y Hermina, pero me ha causado mucha curiosidad una publicación que hiciste tú en redes sociales sobre un juego que trata sobre, bueno, ahí que no expliques tú, pero tiene que ver sobre la escena del arte, cómo vivir del arte, etcétera. Bueno, a mí me parece muy divertido, confieso que no he indagado mucho en las instrucciones, etcétera. eh, y bueno, para eso estamos, para que nos explique un poquito y difundir un poco el trabajo, ver qué pasa ahí. Mm. Fabuloso. Bueno, en principio, muchísimas gracias, José Miguel, Nicolás, por este espacio. Y no, y de cualquier manera, lo que es interesante de este juego, que justamente se llama ¿Quién quiere vivir del arte?, para ponerle un título así entretenido, es que nosotros lo consideramos simultáneamente un juego de mesa, pero también una producción artística, y cómo de alguna manera está relacionado a formas de producción y trabajo que yo ya venía desarrollando de alguna manera desde una perspectiva de analizar sistemas, en este caso el sistema de arte, pero yo venía analizando cuestiones del sistema económico, el sistema cultural, el sistema de la monogamia, el sistema del amor romántico, entre otras investigaciones de sistemas que yo ya venía realizando en otros trabajos siendo artista. Bien, y básicamente este juego es un desarrollo de 2 años que realizamos, como decía, dentro de una iniciativa que se llama Trabajadores de Arte, que tiene que ver con venía pensando cuestiones relativas a derechos laborales y cómo incentivar una lucha para una remuneración justa dentro del trabajo en arte a nivel latinoamericano, pero desde un enfoque bastante nerd, vamos a poner así, bastante ñoño, porque publicábamos libros, porque hacíamos censos, porque poníamos infografías, hicimos una calculadora de presupuesto, que fue un desarrollo de un sitio web junto con un grupo de programadores, pero en eso nos quedamos pensando, ¿será que alguien lee? ¿Será que alguien ve las infografías? ¿Que alguien se pone en el detalle de los datos? Aprovechando que dentro del colectivo somos alrededor de 9 personas, así como hay personas de Colombia, de México, de Chile, de Argentina, de aquí de Brasil, de Paraguay también, era como, ¿por qué aprovechando que dentro del colectivo, que éramos 9 en ese momento, hay varios que somos artistas, ¿por qué no pensar, imaginar una herramienta que sea más accesible a los conocimientos que desarrollamos o que revisamos como investigadores de derechos laborales, que pueda ser eso más transversal a cualquier persona? Y en eso fue que, en una conversación de salir a caminar, ¿por qué no hacemos un juego de mesa? Ya, ¿y cuál sería el juego que más podría parecerse al sistema de arte? Al principio fue, ok, ¿por qué no hacemos un Monopoly de trabajo en arte? Donde en vez de tú llegar a una casilla y pagar, que a ti te paguen. Y así la idea fue llevada a la mesa y junto con Francisca Jara, que es de Valdivia, Nicolás Bertona de Argentina, es de Córdoba también, Federico de la Puente, que es de Buenos Aires, y Jorge Sepúlveda, que es compañero socio, también de Santiago de Chile, comenzamos a pensar esta idea y cada vez iba haciendo como más complejo. O sea, lo que tenía interesante que veníamos con una investigación bastante extensa de derechos laborales, por lo cual mucho contenido había, de cómo hacer eso, cómo hacer un juego que sí sea
pedagógico, pero que no sea lo principal, sino que sea más divertido que pedagógico, y lo pedagógico sea casi que un daño colateral, así como un anexo. Y ahí apareció, bueno, después de mucho tiempo y mucho Zoom, que era pandemia, y muchas conversaciones, este juego de mesa. Y además también la idea era encontrar una forma materialmente accesible de producción y distribución. Entonces, por ejemplo, el juego de mesa, el tablero es un plotter de lona. La mayoría de las piezas se pueden casi que imprimir en tu casa. Mandamos imprimir imprentas locales. Entonces, ¿de qué manera podría ser un material que sea accesible? Por tanto, que podamos hacer una gran distribución. Y así apareció el juego. Y la gran, y hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención, y no me extendo más así por si tienen preguntas. Una es, la gracia es que tú eh, juegas a la ficción de ser un artista, un gestor, un curador, un educador, un investigador o un galerista. Son como la síntesis de los roles que están jugando en el sistema de arte, como la vida real. Pero después te van pasando cosas, vas participando en diferentes eventos y organizaciones. Puedes caer en la casilla fundación, o en la casilla feria, o en la casilla bienal, o en la casilla centro cultural, que te paga súper poco, y así. Y vas decidiendo si participar o no, y vas ganando experiencia en diferentes áreas. No solamente mercado de galerías, o sea, artista que vende obras, sino también en el área de trabajo con comunidad, en el área de políticas públicas, en el área de academia, que también es un mercado. La academia financia a los profesores, hay un mercado, hay una economía a través de eso. Y a la vez estás atravesado por la suerte. Uy, descubrieron que hiciste plagio, o se rompió una de tus obras y no tenías seguro, o te moriste, has muerto, entonces todo tu patrimonio tiene que ir al fondo común. Y además inventamos una divisa, una moneda propia del juego. Y lo entretenido es que, sí, si bien uno dice, ok, sí, esto tengo que saber de arte para entenderlo, nos dimos cuenta en diferentes instancias públicas, o sea, José Miguel, hay algunos roles que uno puede interpretar. Hicimos ya 2 torneos públicos, uno en Buenos Aires y otro en Chile. Y en el primero, por ejemplo, sí, llegaron a participar artistas, gestores, personas que ya estaban dentro del sistema. Pero el segundo, que fue en Chile, llegó a jugar una nana, una profesora de música, el marido de la profesora de música, un profesor jubilado, y se súper engancharon y súper fascinaron. Y de hecho, la nana salió en ganó segundo lugar dentro del juego, está muy entretenida, de lo que logramos determinar que cualquier persona que trabaje, o sea, cualquier persona que esté, que, vamos a ser un poco marxistas porque el juego no está exento de eso, cualquier persona que entregue su tiempo y fuerza de trabajo en troca o en intercambio por una remuneración, entiende la dinámica del juego, y después puede llegar a asociar que quienes vivimos del arte o trabajamos de arte también estamos atravesados por este mismo sistema económico, capitalista eh, y laboral. Oye, y mira, me asalta la primera duda. ¿Y cómo gana uno? ¿El que tiene más dinero, más reconocimiento? ¿O cuál es la escala de quién gana y quién pierde? ¿Dinero? Está. Es así. Nosotros hay una escala de 3 formas de ganar. La primera tiene que ver, bueno, con justamente esa imagen. Hay cada carta de rol, por ejemplo, educador, atrás tiene 3 formas de ejecutar ese rol. En el caso de educador, si bien no recuerdo, es mediador, profesor medio o universitario, mediador es como educador de museo, o profesor informal. Y cada uno de esos perfiles del rol, o sea, formas de ejecutar el rol, tienen formas de
tienen acumulaciones de experiencias diferentes. Entonces uno va relacionando, cuando va avanzando en el tablero y va participando de las casillas, cada casilla tiene un color. El color corresponde a esa tarjeta, que es una tarjeta de trayectoria con áreas de experiencia. Entonces uno va acumulando experiencia en función de un perfil. La primera forma de ganar es quien completa antes el mejor perfilamiento. La segunda la segunda opción es, para saber el segundo lugar, es trayectoria, o sea, cuánto tiempo te mantuviste dentro del sistema de arte. Cada vez que das una vuelta al tablero, se suman 2 años de carrera, 2 años de trayectoria. Y la tercera es el dinero, porque el dinero, bueno, en este aspecto, y como sabemos dentro del sistema de arte, si bien es importante que pagar las cuentas, muchas veces no es la moneda de cambio, o sea, no es lo que uno consigue por participar y trabajar dentro del sistema de arte. Entonces, como la tercera variable. La primera es quién está más perfilado, o sea, quién afinó más la puntería en relación a su experiencia y la forma de jugar al sistema de arte. Claro. Oye, y en ese sentido, entonces, primero se fija un límite de tiempo, pensando en años, así como a quién le va mejor de aquí a 40 años, algo así. En realidad eso lo va determinando las ganas que la gente tenga de jugar, más o menos. O sea, me preguntan cómo se pierde, cómo se muere. ¿Cómo se muere? Hay una carta que es una carta de suerte que es, te mueres. Pero de cualquier manera hay varias variables para morir, digamos, para perder, no, más que morir, para perder. Una es quedarte sin dinero, porque hay muchas cartas que te hacen pagar cosas eh, y tal, y no recibir remuneración, quedarte sin dinero. Hay otra casilla que, por ejemplo, es crisis existencial. Todo el mundo que trabajó en arte tiene una cada 5 años, a lo menos, decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué estudié esto? Mis padres tenían razón, etcétera. ¿Por qué no me dedico al yoga o cualquier otra cosa? Entonces sería como la otra opción. Una forma de perder es estancarte en la casilla de crisis existencial que te hace perder turnos hasta que sacas dados dobles. Y bueno, y después, otra cosa que también es interesante, si bien cada jugador, hay un momento de juego que tienes que elegir entre ganar más dinero o perfilarte, porque ir cayendo a diferentes casillas, como todas las casillas tienen remuneración, el dinero te tienta. Entonces, si uno era un joven ilusionado que quería ser artista, salió de la universidad y se dio cuenta que siendo profesor, siendo funcionario, iba a ganar más, entonces abandonó sus sueños de juventud. Entonces, eso es también una forma de condicionar eh, las posibilidades de ganar. El dinero te tienta a no ganar. Claro. Y hay gente que lo elige, eso es muy fabuloso, muy entretenido. Oye, bueno, más o menos entiendo la lógica del juego y que además de ser una especie de Monopoly, también es un juego de rol, ¿cierto? Sí, Uno elige un personaje al que tiene que completar sus tareas y en realidad también no es un juego tan competitivo, sino que es de vidas paralelas que van jugando al mismo tiempo. No hay una forma de, de cobrarle dinero a otro, o tal vez cuál es la relación entre los jugadores, cómo se establecen ciertas relaciones en que tal vez yo tengo que gestionar algo y si tú querés participar y ganar experiencia, te voy a cobrar. Hay una interacción entre los jugadores más allá de lo que uno tiene con el tablero, sino que cómo se relacionan. En el Monopoly sabemos que alguien, si pasa por tu lado, le cobráis un arriendo o algo así. claro. Hay esta lucha, existe esta, eh, no lucha, pero esta oferta y demanda entre jugadores para poder ir compensando ciertas falencias que uno puede tener por mala suerte nomás. No, claro. Y en ese sentido puede ser algo más colaborativo que simplemente destruir al otro, ¿cierto? Sí, sí. Ahí descubrimos una forma de jugar que es contratación, que es después de que ya uno dio toda la vuelta al tablero, se habilita esa instancia. Entonces, por ejemplo, yo
saqué X cantidad de dados y caigo en la casilla sala de exposición y soy un artista. Y cada casilla del tablero tiene, primero, qué es una sala de exposición, una descripción así bien ñoña y tal, breve, cosa de que si tú no sabes, puedes leer de qué se trata, una residencia, una institución gubernamental de arte, etc. Después dice cuánto la casilla te paga por participar y después hay una sección que es contratación. Si tú en tu sala de exposición, siendo artista, vas a participar y hacer una exhibición, entonces ¿a quién necesitarías? A un gestor, a un curador o a sí, podría ser un galerista. Y ahí empiezas a negociar con los otros jugadores y puedes intercambiar dinero o trayectoria. Hay dos modalidades de juego. Y de esa forma uno va, y ahí aparece una de las cosas que es más entretenida, que es las anécdotas. Es como, cuando yo fui artista, cuando era joven artista, y me tocó montar una exposición en una sala de exhibición, no supe qué hacer, le llamé a mi amigo curador y él me colaboró. Encontré un gestor y me cobró, me cobró más de lo que tenía dispuesto a gastar, pero estaba muy entusiasmado con hacer esa exposición y fui y perdí dinero. Y así empiezan como las anécdotas que son personales, pero también locales, a aparecer en la conversación. Eh, Incluso personas que no son del sistema de arte, si vieron algo en las noticias o si tuvieron alguna relación que sea intermediada con el sistema, empiezan a traer esas anécdotas y a personificar esos, como esas anécdotas en la negociación. Y eso es por lo menos para nosotros, la parte más entretenida del juego, que abre a la conversación de casos personales, y el clásico es a través de esas anécdotas que uno entiende cómo el sistema funciona, cómo de hecho están escritas las reglas sin que tú puedas leerlas en ningún lugar. Oye, y Guille, Sí, no sé, bueno, te metiste. O sea, los artistas somos bien propositivos y bien, como sea, ombliguistas, entonces me imagino que debes tener una infinidad de comentarios y sugerencias por parte de pelotudo, como para, oye, me voy a colocar esto, otro, etcétera. Bueno, a mí no son sugerencias, son preguntas. Después viene la dale. sugerencia. Muy bien. No me La, pregunte, en un comentario. Es las más bien un pregun- comentario. las preguntas son, eh, ¿tienen género? O sea, uno, hombre, mujer, ¿eso funciona así a modo de handicap, etcétera? Y lo otro es, también sabemos, y tú que has estado en Argentina, en Córdoba, Buenos Aires, en Santa María de Punilla, que ni siquiera es Córdoba, es un pequeño pueblito, que ha estado en Santiago, también que tiene la experiencia de tu amigo que es de Colbún, si no me equivoco, ¿no? Villalegre, que queda por De allá Maule. por Maule, Ujú, claro. sí, sí, Ujú, sí. sí, Maule. De Villa Alegre Maule, sí. ¿Tienen esa, ¿cómo se llama? Esa, porque es distinto lo que pasa en donde estás tú ahora, Brasil, lo que pasa en Santa María Punilla, en Chile. ¿Cómo lo hicieron para enfocarse en lo territorial? Porque igual es Ujú, distinto por ejemplo, institución gubernamental de arte. Es distinto claro. la institución gubernamental de arte en Chile o en Argentina o en Brasil. ¿Cómo solucionaron ese Sí, claro. problema? ¿Dónde están instalados? Bien. Tanto para las cuestiones de género y las cuestiones de cómo funciona el sistema, en esta primera versión es todo muy genérico, como el Ah, ya. medicamento genérico. Y la idea es, con el tiempo, o sea, después de este primer lanzamiento, ir pensando eso, modalidad escena local o modalidad expansión. Por ejemplo, no es lo mismo obviamente, ser un artista hombre blanco que nació en Estados Unidos, en Europa, que una mujer negra que nació en una periferia eh, de una pequeña ciudad al interior en América Latina. O sea, hay condiciones eh, de variables interseccionales de privilegio y opresión que van
afectando la forma en que tú efectivamente puedes desarrollar tu carrera, tu trayectoria, etcétera. Pero por ahora no, quisimos hacer como una primera prueba lo más genérica posible, si algo así es posible ser enunciado, como tratar de dar cuenta de la mayor complejidad, aunque sea usado en un espacio, una localidad que no tuviese tanta complejidad, a nivel institucional o a nivel profesional, no hablando de contenido. Pero entonces, eso, el juego es como su primera salida al mundo, tiene esa perspectiva. De cualquier manera, hicimos cartas tanto para derecho, suerte, que son las cartas que van agregando variables de azar, como para los roles que están vacías. Entonces, tu juego llega con, sí, tus 26 cartas que corresponden al tablero, tus 12 cartas de rol, tus 20 cartas de suerte, tus 20 cartas de derecho, y hay 6 u 8 cartas vacías que tú puedes escribirlas y dibujarlas como quieras, y esa es la manera en que, por lo menos en este momento, encontramos de abrir a la imaginación local o particular de cada región. Oye, y el proyecto este, sé que queda poco tiempo a este segmento, ¿cierto? El proyecto es libre, abierto, ¿cómo se encauzaron ustedes como colectivo? ¿Quién es el colectivo? ¿Lo pensaron todos de acuerdo? Yo sé que son un colectivo, así que tienen que estar todos de acuerdo, pero por si acaso lo pregunto, ¿están todos de acuerdo? ¿Esto es abierto? ¿Uno puede acceder al tablero, a la impresión de las cartas y fabricarlo en la casa y probarlo libremente? Aún no. En este momento, como fueron 2 años de desarrollo y los costos materiales de producción, si bien son bajos, pero tampoco son gratuitos, y no contábamos con ningún fondo que nos financie, lo que hicimos fue una instancia de preventa para empezar a producirlo y lo que hacemos en este momento es comercializar. Tratamos de ponerlo al valor de un juego de mesa que veíamos en juguetería. En este caso, déjame ver en Chile en cuánto está, pero creo que son alrededor de 20.000, 25.000 pesos chilenos, más o menos, para adquirir el juego completo con todas las cartas, etcétera. Y en este momento, hasta que recuperemos lo, lo que hemos invertido en costos materiales y de trabajo, aún no lo vamos a liberar. Pero se puede adquirir y es bastante accesible. De hecho, si alguien que nos está escuchando en Chile le interesa, vamos a tener juegos disponibles allá durante el mes de marzo. Estamos haciendo como diferentes puntos de distribución y producción a nivel latinoamericano con amigos, colegas, entre que nosotros también estamos viajando y tal. Y la Así, idea es... dale, disculpa, que de puro Dime. metiche no lo No, liberen, todo pues bien. hay mucho trabajo metido ahí, no lo liberen, no hay obligación moral de liberarlo, todo lo contrario, yo creo que es parte también del trabajo de valorar el tiempo de los artistas, porque ustedes tuvieron mucho tiempo en esto, que haya una mínima inversión. Si tú dices que 20.000 pesos es lo que vale un Monopoly de los gringos, ¿cachai? No los piratas que valen más barato en Chile, pero de los gringos vale más o menos eso. Así que en lo personal, así como comentario, ya como un futuro consumidor, y creo que podríamos comprar uno y lo vamos a comprar uno y lo vamos a sortear entre ¿cuántos? Excelente. Los 16 suscriptores. No, igual no ven más de 16, pero No sería la raja, sino que, claro, me interesaba también saber cuáles son los medios de distribución en ese sentido. claro. Si es que- ya que tenemos socios en distintas partes, por eso ahí va a quién es el colectivo. Claro. Sabemos que tenemos distintos socios: Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, Brasil. Es bonito la idea de que cada uno produzca en su territorialidad una versión del mismo, aunque sean iguales, da lo mismo, Sí, sí, sí. pero tienen un método de producción y de distribución, ¿cierto? Bien, en este momento, bueno, el colectivo es Trabajadores de Arte. En este momento, de hecho, hay 3 puntos de producción que son México, Brasil y Argentina.
Y de cualquier manera tenemos también puntos de distribución en Chile, en Ecuador y en Colombia. Y cada tanto también hacemos envíos a Perú y Uruguay y Paraguay, mucho menos porque tenemos por lo menos demanda o interés por lo menos de ese lugar. Pero los lugares donde más les ha llamado la atención es donde hemos colocado nuestros puntos de producción, además por los colegas y estamos localizados en ese lugar, que son Argentina, Brasil y México. Además también nos llaman la atención, son lugares donde las personas están más habituadas a perder el tiempo, incluso entre los mismos trabajadores, incluso entre las mismas personas que trabajan en arte, a decir, ok, sí, hoy vamos a dejar de trabajar, vamos a beber algo y tal. Y ahí están como localizados nuestros puntos de producción y después sí, estamos distribuyendo a toda América Latina. Paulatinamente, pero Eh, bien desde la autonomía, pero sí, se está logrando. ¿Sabes qué? Me hizo eco un poco lo que dijiste acerca de la gente que pierde el tiempo, entre comillas, porque hace poco estuve en una charla en conjunto con un argentino, hasta se me olvidó el nombre, que es como una eminencia en el área de pedagogía de arte. Escucha, después de la pausa, porque si hay ¿Es una pausa argentino? ahora, ¿Es argentino? es argentino, sí. Yo- Uruguayo. no, es argentino. Y después de una pausa, porque después tengo que mandarte el link de nuevo, Guillermina, porque se nos acaban los minutos. eh, y él hablaba acerca de eso, po, acerca de que el arte al final es un producto del ocio, donde sí o sí puede proliferar, donde haya gente que tenga ese nivel adquisitivo de tiempo para el ocio, no sé, de esa Exacto. forma, o sea, como Ujú. elitista por donde tú lo veas. ¿Cachai? No, sí, sí, por supuesto que sí. Ujú. Ahora, el tiempo libre, yo entiendo la idea del elitismo, o sea, que eh, depende de otros factores también, ¿cierto? De la disposición. En Chile hay tiempo libre. Lo que pasa es que Ujú. probablemente no lo gasten en estas cosas. Eh, Sí, no, es llamativo con seguridad. Hay una relación que podemos cruzar un diagrama entre cuestiones de economía, clase y ocio, o sea, Claro, con seguridad. Pero sí, nos llama la atención que los países con economías mayores y además con, simultáneamente tal vez cruzadas, con perspectivas de políticas públicas que favorecen instancias de no hiperproductividad neoliberal, sino más orientada al ocio mismo o al placer, han desarrollado esas personas de esas culturas más interés por el juego. Guille, Como hace como, se nos acaban los minutos, pausa y te dale, mando el link de nuevo y ahí hacemos la tatita. A ver, perfecto. esto es, estoy medio guaso, hace tiempo que no me meto. Ya. No hay problema. Bueno, Oye, dale, disculpa. no, no, dale, dale. No, no, lo mío era simplemente decir el nombre del profesor, que no es Luis Kamnitzer. Es Él fue uruguayo, Ah, po. ¿es uruguayo? uruguayo, ¿Dónde la sí, viste? Es uruguayo, es alemán, nació en Alemania, pero es uruguayo. Me exacto. imaginé que podía ser él. Eh, nació en Alemania, sí, residente en Estados Unidos, ni siquiera, pero bueno, Pero hablaba como como argentino, porque argentino. es uruguayo, po. Ya, bueno, él decía eso, sí. He ido a charlas de él, he ido a charlas de él. Al Museo de Bellas Artes ha venido un par de veces, Mm. o he estado en talleres con él. Oye, lo que me interesaba, Guillermina, también no tengo la respuesta, sé que eh, tengo mi postura, no la respuesta. Es interesante cómo de alguna forma el juego evita tocar un punto que parece que no es relevante, y puede que no lo sea, según yo, puede que probablemente no lo sea. Si la obra es buena o mala, o cómo se produce, Ujú. cómo están las obras, qué es una obra de arte aquí en este juego, en realidad no tiene que ver, pareciera que el juego no tiene que ver con eso, sino más bien sobre trabajar y trabajar y trabajar en el arte, más Exacto. allá de la evaluación que va a tener sobre la obra. Ujú. Perfecto. Bien, sí, porque una cosa que uno descubre después de mucho tiempo trabajar en arte es que no importa qué tan bueno seas.
como tu producción, sino las variables de tu éxito sí, lo bien sucedido que estés no tiene directamente que ver con la calidad de tu producción, sino que es una variable más entre muchas cosas. Donde, por ejemplo, para trabajar en arte es muchas veces mucho más importante tus relaciones sociales, entonces todos le llaman lobby o capital social, me parece más específico. Eh, la lógica, lo que es lógica de capital simbólico que está relacionado al prestigio, a la fama, al hacerse conocido, y eso muchas veces es independiente o paralelo, podríamos decir, a la producción de obra. Entonces, por eso nosotros no nos centramos en, cuando venimos pensando la iniciativa Trabajadores de Arte, ya creo que ya tenemos como 10 años de trabajo, la propuesta un poco fue, ok, ¿cómo definimos a un trabajador de arte? Cualquier persona que esté inserta en el sistema. Todas las personas que están insertas no necesariamente son artistas, sí, se relacionan con las obras, pero no gira todo necesariamente alrededor de ellas, sino que muchas otras variables o muchas otras formas de conocimiento, para ser como mucho más específico, que exceden específicamente a las obras. Hablando de historia, teoría, crítica, eh, curaduría, investigación, entre otras posibles. Entonces, en ese sentido, no, el foco en las obras no está porque, primero, el arte tiene esta condición, y aquí uno se puede poner extenso, en que siempre está poniendo en cuestión lo que el arte es, por tanto, no hay aparentemente maneras de establecer parámetros de lo que una obra es, o parámetros de lo que arte es, y por tanto parámetros de calidad sobre el arte, y simultáneamente, para sumarle otra complejidad, de las cuestiones contextuales y regionales. No es lo mismo el arte que ocurre en Santiago que el arte que ocurre en Valdivia, que el arte que ocurre en Córdoba, en Buenos Aires o en Sao Paulo. Las formas de valoración, los parámetros de valoración son muy diferentes, tienen que ver con cuestiones del contexto. Entonces, para evitar entrar en ese problema, y además también para no excluir a la gran mayoría de trabajadores de arte, por lo menos en América Latina, que han dejado de ser artistas o que son artistas de manera esporádica, después se dedican a un montón de otras cosas, eh, las obras no ha sido nuestro foco, por lo menos para el juego. Entonces, eso sería como un poco la manera en que lo hemos pensado. Mm. O sea, yo lo entiendo porque además es un sistema de entre pedagógico y práctico, ¿cierto? O sea, para adquirir la misma experiencia que vas adquiriendo en el juego también te sirve a ti como jugador, ¿cierto? Como persona, no solo en la carta del juego mismo. Entonces, podéis fortalecer un sistema robusto de perfeccionar tu estrategia, eh, Exacto. más que la obra viene después, o viene a paralelo, pero no se trata de eso, ¿cierto? Eh, bueno, de hecho, yo sé que hay serios conflictos con esta figura, pero para mí en su escritura es muy admirable. El señor Justo Pastor Mellado ya decía, hay que entender una división o establecer una separación entre estrategias de producción y estrategias de carrera. Pueden ser complementarias, sí, pero tienen que ser pensadas e ideadas de manera diferente porque no se trata de lo mismo. No sé, se van construyendo y se van imaginando de manera diferente, aunque complementaria. Acá en las tarjetas se nota también el corte irregular. Acá vemos como una parte de la orillita se ve ahí. Ahí. Ya vemos por qué obviaron esa parte. Bueno, es que las variantes son tan eh, infinitas, se pueden decir. Igual me imagino que ustedes tienen una escala de valores que les gustaría resaltar más en su juego. Y que en base a eso ustedes también toman la decisión de qué variantes tomar y cuáles no, obviamente. Porque, por ejemplo,
no como sugerencia, tiene que ver un poco con abrir un poco más la conversación. He hablado mucho con una colega, amiga, artista, que ella es como es como no, ella es una persona a la que quiero mucho, pero si es que nos podemos hablar dentro de la lógica del juego, ella es una infinidad de variantes a considerar dentro de lo que sería el perfil del artista en el juego de partida. Ella es hija de un artista muy famoso en Chile, Ujú, es hija, y también ella se dedicó al arte. Y hay otro factor del cual hemos hablado mucho y que, bueno, hoy en día hablo harto con ella sobre eso porque los dos estamos en la misma figura. Ella fue madre ujú, y yo fui padre. No somos, ella no es la mamá de mi hija, simplemente que los dos fuimos padres por otro lado. Y y también, pues, esos son factores súper relevantes, pues. Por ejemplo, yo sí, como artista, cuando era soltero y le dedicaba, por ejemplo, 5 horas a la semana a mi trabajo full, con horario fijo de 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana para trabajar, el resto dormir. Le dedicaba 2 días a la semana a generar dinero, que era garzoneando. Igual me iba bien ujú, garzoneando y además tenía una vida muy, como se llama, muy austera, entonces no gastaba más dinero. Con esos 2 días trabajando como garzón me alcanzaba. Obviamente compartía de apartamento y abarataba costos en muchas cosas, andar en bicicleta, ajá, pero ella también tiene distintos elementos, factores que va a considerar. Pero ahora que soy papá, yo creo que en el día yo le dedico un 10% de mi día o menos a mi trabajo artístico, o ujú, incluso hasta menos. Yo creo que diría en la semana le dedico un 20% a eso. Igual es interesante esos factores y como digo, igual es una tarea ardua, me imagino, por parte de ustedes, elegir cuáles son los factores a considerar y cuáles no. ujú. No, sí, no, pues digo, yo ya sé como en el plan de cómo va a ser esa expansión, pero por lo menos lo que sí, eh, de cualquier manera, no es inocente, o sea, genérico entre comillas. Claro. Hay- Empiezan a aparecer un montón de variables, por ejemplo, en las mismas casillas tenés tres casilleros que son los que menos pagan y son de mayor trabajo voluntario, que son colectivo de artistas, iniciativa de arte y gestión autónoma, que son formas de trabajo de que generalmente cuando uno está iniciando, cuando uno es joven y entusiasma y tiene mucho tiempo libre, o he conocido el caso cuando las personas ya están jubiladas, o sea, cuando ya pasaron la edad productiva, ya Ujú. no tienen que preocuparse por su dinero, por pagar sus cuentas, sino tienen pasar bienestar y pueden dedicarse de nuevo a esto, a utilizar su tiempo eh, bajo el riesgo contra la indicación de no recibir. Entonces, y traen, por ejemplo, el modelo de gestión autónoma, o también le llaman espacio independiente, que es una forma de trabajo desde una perspectiva y prácticas muy experimentales que, que tienen mucha vigencia y arraigo en América Latina y características particulares. Entonces, sí, no está exento de nuestro esquema de valor, o sea, no es el sistema de arte más elitizado, no es necesariamente solo el sistema de arte más elitizado, solo el sistema de arte de cubo blanco, sino empiezan a aparecer todas esas variables muchas veces no reconocidas de inicio de carrera o de esta lógica de soy joven y no tengo tantos gastos y puedo permitirme ese, esa inversión de tiempo y trabajo en mi producción, eh, que eso, que muchas veces no son reconocidas o no son explicitadas, o por decirte. Yo sigo pensando en la idea del juego de rol, de, Ujú, como los clásicos, ¿cierto? Como Calabozos y Dragones y cosas. ujú, sí, Donde a medida que vas perfeccionando tu carta de personaje, sumando puntos,
hay cosas que a veces cuestan menos, hay cosas que a veces son más fáciles, hay cosas que a veces pagan más. Ujú, No sé si está incluido o no, tampoco una recomendación, solo pregunto si es que tu desarrollo de personaje también influye en si, yo entiendo, Martín puede decir que ahora le dedica menos tiempo a su obra, pero ujú. al mismo tiempo sabemos que su obra vale más. Claro, exactamente. O sea, porque tiene una carga y de experiencia sus casillas se han ido llenando más y hay cosas que van tomando otros valores Ujú, a partir del tiempo. Entonces, ujú. no sé si está incluido o no. No sé si tú crees que eso pasa a partir del desarrollo de un artista o de un trabajador del arte, que Ujú. debiera haber una compensación por el hecho de haberse dedicado más tiempo o tener más experiencia. Si es muy valorable alguien que viene. Ahora, entiendo que aquí no estáis compitiendo con contemporáneos, con gente que ha cursado las mismas vueltas o casi las mismas Exacto. vueltas del tablero. No, Ujú, no es como que en el desarrollo del juego aparezca un nuevo personaje que es más joven y por eso tiene un hándicap menor, ¿cierto? ujú. Sí, sí, sí. No sé cómo, si es que Es- pasa eso o no, si es que puede eh, llegar a aparecer algún nuevo jugador. ajá. Eso yo creo que se nota más en esto que te contaba en las negociaciones aparecen las anécdotas. Quienes tienen más capacidad de negociación generalmente son quienes más tiempo han pasado en la vida real dentro del sistema de arte. Sin embargo, el juego está tan atravesado por factores de suerte que, por ejemplo, yo vengo trabajando más o menos entre 12 años en arte, nunca gané, yo diseñé el juego y nunca gané. Siempre tengo mala suerte, tengo algún factor que me, que me condiciona para seguir ganando. Pero sí, se nota en las negociaciones que tengo más cancha, vamos a ponerle. Porque sí, uno lo que pasa, y en relación a lo que dice José Miguel también, a mí, en relación al tiempo que yo tenía cuando estaba estudiando mi licenciatura o la maestría para producir, ahora se ha reducido muchísimo. De hecho, muchas veces estoy delegando parte de mi producción, o ahí viene una cosa que también es súper importante hoy en día para mí, que es, si no trabajar en colectivo, probablemente tendría serias dificultades de seguir produciendo como artista, porque el colectivo te motiva, te sustenta y uno va encontrando complementos del trabajo. Por ejemplo, yo en el caso del juego sí, diseñé jugabilidad, conceptualización y ilustraciones. Todas las ilustraciones son mías, pero diseño gráfico yo soy pésima. Había alguien que lo hacía mejor, o había alguien que podía revisar y redactar mejor textos, había alguien que se encargaba mejor de las cuestiones de distribución, y, y mismo y hacer presupuestos, que toda otra parte. Tenemos una planilla Excel enorme con todas las variables de costos y tal. O sea, todas esas partes que se van complementando y son posibles por el trabajo colectivo, que esa idea de el artista solo en su taller ya es una gran ficción para mí. Yo no podría imaginar casi una producción que no sea o colectiva o a través de la lógica de delegar parte del trabajo y sí, estar como pendiente, pero no hacerlo todo de cero. Eh, entonces uno como que se vuelve más preciso con el tiempo. O sea, sabe apuntarle mejor a- al, al blanco, porque efectivamente hay poco tiempo para hacer las cosas. No sé, yo ya caí en la trampa del artista sugerente. Empieza a sugerir porque eh, me obsesionó un poquito en mi cabeza. Ya tengo como muchos factores para que me encantan los juegos de rol, pero los de videojuegos, onda Final Ajá, Fantasy, etcétera. O sea, sí. yo jugué al Final Fantasy 1 cuando era cabro chico y llegué hasta el 7 nomás, porque después ya PlayStation y todas esas cosas estaban fuera de mi alcance económico y no los pude jugar, pero yo jugué a los, Ujú, a los numeritos, el que monito voy a la... Era súper conceptual el juego. Eh, es que sería muy interesante, po, el tema de, por ejemplo, uno va ganando. O sea, si bien uno tira los dados, insisto, estoy en la faceta del pelotudo sugerente. Uno tira los dados y en base a los dados te dan tu nivel de virtuosidad. Y ujú. durante tú vas avanzando en el juego, empiezas a ganar puntos de autenticidad, puntos de esfuerzo, y así empiezas a desarrollar tu obra, porque está ahí como un elemento también que influye dentro del contexto general.
Pero sería interesante eso, tal vez, Mira, diseñar. yo también jugué rol, pero de palabras, ¿cierto? De Calabozo, los dados, esos que Tú tenías tienen un una nivel leyenda más de para alto, tú tenías un bolillo. nivel más alto de el nerd. papelito, Yo tan nerd no fui, yo jugué Nintendo, no Es que, llegué a ese nivel de los papelitos. En Rancagua está ahí en el Instituto de la Juventud y ahí se hacían algunas cosas raras. Varias veces fui, yo no era tan fanático, pero voy a ese punto, que es como, cómo este juego traspasa podía, también es una sugerencia, o una pregunta, podría traspasar el hecho de solamente sentarse aquí y irse desarrollando en el tiempo a partir de varios juegos, de varias sesiones donde vas Ujú. perfeccionando tu carta de personaje y donde es lo que pasa también, pues no es no es un tiempo limitado y después te reseteas y empezás de cero, sino que es cómo vas a ir acumulando experiencia, cómo vas Ujú. presentando nuevamente una y otra vez al mismo juego. Y eso es muy lindo. Eh, no, Aquí sí, sí. es que te metiste en la pata de los caballos, porque es un No, juego de no, arte con No, sí, cada es artista como, que ¿tuviste Cinecdo aquí en New York? Es que como al final vamos a terminar representando la misma vida de los artistas, pues, bueno, es que yo lo cada entiendo, artista quiere hacer las es cosas a un su poco más. manera, po, ¿cachai? Yo siento un juego hacer que hacer el arte y cada artista quiere hacer su cosa a su manera. Me imagino que debe estar chata de sugerencia, tras sugerencia, tras sugerencia. no, Eh, sí, de verdad, no se preocupen. No, y también he jugado rol de papel, así, de papel y los dados. Yo tengo ocho nerd. caras, tengo muchas que, Sí. obviamente, hice un juego de mesa de arte, o sea, no hay más nerd posible, no existe. En pandemia, así, podías Claro, quedarte a beber, no, sí, nos juntamos con nuestros amigos a hacer juegos de mesa. claro. Em, pero no, pero sí, está pendiente y de hecho lo más entretenido para mí de que sea pensado por artistas es que está previsto a quedar sujeto a diferentes instancias de actualización, de exhibición, que no quede solamente en un juego de mesa, que estamos pensando como variables, si conseguimos los fondos, más a otro tipo de escala. Y sí, todas esas cosas pueden cambiar, pero siempre el tiempo, el presupuesto, la disponibilidad, vamos ahí como acomodándonos de a poco. Claro. Ya, miren, estamos en el tiempo y el mío está bien agotada, le tocó duro el día. Eh, y quedamos en eso, Guillermina. Voy a estar atento a la distribución. Quiero que bla bla Sí, haga un esfuerzo económico, sí, compre yo- un. Bueno, yo me gustaría comprar uno a mí, pero también quiero comprar uno para el programa para sortear entre los 16. Si nos ven más, insisto, yo tengo como 16 suscritos porque no se suscriben, po. Ven Tiene los videos, fans. pero no se suscriben. ¿Por qué? Hay que poner un banner así como suscríbanse. Claro, ¿por qué no se Sí, claro. suscriben? José Eh, Miguel, hay que sacarse la ropa, hay que ponerle que- condimentos al canal. El no, rol es una de las cartas que falta en el juego del youtuber, una wea No, así. claro, el sí, OnlyFans, José sí. Miguel. No, me iría pésimo, Guillermina. Soy, soy padre presente, así que estoy con la testosterona por el piso. Crecen partes de mi cuerpo que no funcionan muy bien para OnlyFans. Guillermina, pucha, podríamos estar horas hablando. Nos faltó en algún momento hablar de tu trabajo, que también es interesante. Ujú. Ojalá te animes y hagamos en algún momento, cuando tengas tiempo, un segundo bla bla, y Dale, hablemos de tu trabajo, po, para indagar perfecto. un poco, etcétera. Eso, muchas gracias Sí, por tu tiempo. Estaba muy divertido. Disculpa el exceso de sugerencias, pero insisto, te metiste en la pata de los caballos, Guillermina, haciendo esto, así que todo bien, no hay problema. No, muchas A mí gracias a me gusta. ustedes. Ah, disculpa, Nicolás. No, no, me gusta la idea, quería recalcar eso y más allá de las actualizaciones, ¿no? Ya hay decisiones tomadas y eso es súper interesante. No, no hay por qué perfeccionar, no sé cómo decirlo, pero hay que explotar el juego ahora, hay que jugarlo, hay que verlo, y eso es lo que más me interesa. ¿Mm? ujú. Más allá de sugerir ideas, quiero verlo. Entonces, ojalá pudiera ir dando el contacto de quién está a cargo de distribuirlo acá. Ujú. Sí, claro. No, sí, Vamos a ahí mencionarlo. trae José Miguel, ahí les mando. Sí, pues colocar Y los links y todo también en el video, ujú, etcétera, para que la gente que perfecto, se motive lo adquiera, pues. excelente.
No, y de cualquier manera, ahora que digo, estos meses están un poco apretados, en 2 semanas inauguramos una exhibición y así como cosas pasando, pero mantenemos en contacto para ver si tenemos, si les parece, si tienen interés, abrimos otra oportunidad, podemos conversar de otros trabajos, yo estoy aquí disponible. Ya, Me pues parece muy genial. entretenido. Sí, Sí, Guille, siempre un placer hablar contigo, Guillermina. Eso, pues chicos, cortamos. Gracias por el tiempo. Hasta Gracias. sí, la próxima. súper, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Voy a seguir.